Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder verles. Es para mí un honor poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios y poder ser edificados y enseñados por el Señor a través de su palabra. Y como parte de esta serie que hemos estado compartiendo de los 7 Yo Soy de Jesús, en la cual estamos refiriéndonos al Señor Jesús como la vid verdadera, yo quisiera nuevamente que nos refiriéramos a esos versos que están en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, a los cuales ya nos hemos estado refiriendo, pero yo quisiera que se quedaran grabados, pero no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y que se cumpliese aquello que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: haced que esta palabra penetre, haced que esta palabra, amados y amadas, penetre en vosotros. Amén. Y es por eso que les invito a que juntos leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del verso 4 al 10, por favor. Dice el Señor Jesús a sus discípulos aquella noche en que Él iba a ser arrestado para ser entregado a morir en esa cruz. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En nuestra enseñanza anterior expresamos que en esta metáfora de la vid verdadera, el Señor se dirige a sus discípulos utilizando la palabra permanecer en 10 ocasiones en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, desde el verso 4 hasta el verso 10 que acabamos de leer. Y decíamos que si para el Señor es tan importante que nosotros permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros, que permanezcamos en su amor y su palabra permanezca en nosotros, también para nosotros debería ser de mucha importancia el permanecer en Cristo, y es por ello que continuaremos refiriéndonos a lo que significa permanecer y cómo permanecer en el Señor. Pero para ello yo quisiera recordar o traer nuevamente lo que significa la palabra permanecer, que el Señor utiliza una y otra vez en esta metáfora de la vid verdadera como parte de este último discurso a sus discípulos. Decíamos que la palabra permanecer es una palabra en griego que es la palabra meno y significa quedarse, es decir, quedarse donde uno está en esa posición. Y decíamos que el cristiano, toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, está ¿en quién? Está en Cristo. El creyente en la Biblia es descrito como una persona que está en Cristo, y es ahí donde el Señor quiere que permanezcamos, donde el Señor quiere que nos quedemos siempre. Pero también permanecer, la palabra menos, significa morar en, o continuar en, o perseverar en continuar, o persistir o mantenerse. O sea, como podemos ver, cada una de estas definiciones de la palabra permanecer significan estar en, significa permanecer o mantenerse de manera continua en. Decíamos también
que la palabra permanecer aquí es un verbo que está en modo imperativo. ¿Y qué significa que esté en modo imperativo? Significa que es un mandamiento, y es un mandamiento que el Señor Jesús está dando ¿a quién? Está dando a sus discípulos. Y es un mandamiento que es válido hasta el día de hoy. ¿Para quién? Para todos los discípulos del Señor. Para todos los que hemos creído en Él y nos hemos convertido a Dios por esa fe en Él. Amén. Y para algunos estudiosos de la Biblia vemos o opinan que el permanecer en Cristo es el único mandamiento que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Algunos creen que dar fruto es un mandamiento, sin embargo, no es un mandamiento. El fruto es algo natural que el Señor Jesús espera de todas aquellas personas que han sido salvados por la fe en Él. Así como el fruto es lo que se espera de un pámpano que está unido a la vid. Y decíamos que al no ser un consejo o una sugerencia, sino un mandamiento, el no obedecerlo, esto va a traer graves consecuencias en la vida de la persona. Y quiero repetirlo. El no obedecerlo, esto va a traer graves consecuencias en la vida de la persona, como el Señor mismo lo indica en Juan 15:6 al advertirnos: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ya sea que interpretemos este pasaje como que el creyente será quitado de su servicio a Dios o de la comunión con los demás creyentes, o como algunos también lo han interpretado, que será objeto de burla y de desprecio del mundo o hasta la apostasía misma. Además, decíamos que es importante enfatizar que este mandamiento de permanecer no solo es un verbo que está en modo imperativo, sino que está en presente activo. Y esto significa que es como si el Señor dijese: seguid permaneciendo. De modo que permanecer en Cristo es un acto continuo, como decíamos al principio, basándonos en la definición de la palabra griega meno. Es permanecer un acto continuo. Es un estilo de vida. Yo quiero que entendamos esto. Permanecer en Cristo es un estilo de vida, y permanecer en Cristo se refleja en la forma de vida diaria de todos los creyentes. Y en esta quinta parte de la enseñanza acerca del Señor Jesús como la vid verdadera, yo considero necesario decir que si el Señor ordena a sus discípulos: permaneced en mí, esto indica que el Señor sabe que sus discípulos no solo pueden obedecer este mandamiento, sino que también ellos tienen una responsabilidad, y esta responsabilidad es la de permanecer unidos de manera íntima, de manera estrecha a Cristo, a través de todos los medios de gracia que Dios, que el Señor Jesús, quien es Dios vivo y verdadero, pone a la disposición de cada discípulo. ¿Para qué? Para poder cumplir con este mandamiento. Y así como el Señor sabía que sus discípulos de aquel entonces podían obedecer este mandamiento de permanecer en Él y tenían una responsabilidad, así también el Señor Jesús hoy también sabe que sus discípulos pueden permanecer y tienen la responsabilidad de hacerlo a través de los medios de gracia que Él ha puesto a la disposición de cada uno de ellos. Por tanto, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, quizás venga a tu mente la pregunta: ¿y cómo permanezco en Cristo? Primeramente quiero decir que esto se logra, como ya dijimos, y quiero insistir en ello, no en nuestras fuerzas, no. Ni la salvación es por nuestras fuerzas.
ni permanecer es en nuestras fuerzas. Así como la salvación es por gracia, por la gracia de Dios, el permanecer es por la gracia de Dios. Por eso es que cuando el cristiano permanece en Cristo, lo hace de manera tan natural como la rama, como el pámpano está unido a la vid. ¿Por qué? Porque no está todo estresado de permanecer, sino que es algo natural por cuanto el cristiano lo puede llevar a cabo cada día por la gracia de Dios, por la multiforme gracia de Dios. Yo quisiera hablar de 9 condiciones para permanecer en el Señor. El día de hoy nos vamos a estar refiriendo a las primeras 5 porque quiero que vayamos meditando en cada una de ellas. Y la primera condición indispensable para permanecer en el Señor es haber sido injertados en la vida. Óigase bien. La primera condición indispensable para permanecer en el Señor es haber sido injertados en la vid. No se puede permanecer unidos a la vid si primeramente no hemos sido injertados en la vid. ¿Y qué es ser injertados en la vid? Ser injertados en la vid es que Dios por su gracia nos haga miembros de su pueblo. Y por esto, por ser miembros de su pueblo, es estar en una unión estrecha, en una unión vital permanente con Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo es que somos injertados en la vid? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice: al ser limpiados por Dios, por Jesucristo, de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. ¿Y cómo somos limpiados? Bueno, el Señor mismo nos responde cuando afirma a sus discípulos en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces somos limpiados por la obra del Señor Jesús en nuestras vidas a través de su palabra. Su palabra que cobra vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y quiero repetirlo: somos limpiados. No hay otra forma de ser limpiados. Todos los seres humanos, todos somos limpiados de todos nuestros pecados por esa obra del Señor Jesús en nuestras vidas a través de su palabra. Palabra que cobra vida en nosotros por el Espíritu Santo. Es necesario observar que antes de que el Señor dijese a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Antes de que Él dijese a sus discípulos que ellos estaban unidos a Él y que eran uno con Él, al ser sus discípulos, como los pámpanos son uno con la vid, al estar unidos en la vid, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3, les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Vosotros estáis limpios. Y les dice ya era un hecho, esa limpieza ya había sucedido en ellos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la Biblia todo tiene un orden. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, todo tiene un orden, claro. Y el Señor Jesús, antes de decirle: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, podemos ver cómo le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando el Señor Jesús está usando aquí la palabra limpios, la está haciendo en sentido figurado para manifestar a sus discípulos que ellos ya habían sido totalmente limpiados, es decir, estaban espiritualmente puros, sin nada que Dios pudiera reprocharles. ¿Por qué? Por haber sido declarados absueltos, inocentes, libres de culpa, por haber pecado contra Dios y su prójimo, por el perdón o a través del perdón de sus pecados, cuando ellos ejercieron la fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amados y amadas, la pureza espiritual no es un asunto de mejoramiento, como muchos piensan, o es un asunto de esfuerzo propio, como decíamos al inicio. Como el permanecer tampoco es un asunto de esfuerzo propio, sino que es el resultado de la obra de Jesús por medio de su palabra. El agente purificador, el agente santificador es la palabra del Señor. Sin embargo, debemos creer
Debemos creer y debemos obedecer a su palabra para que el Señor haga su obra en nosotros. Yo quiero que recordemos que desde el inicio de su ministerio, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesús comenzó predicando el evangelio del reino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y estos discípulos a quienes el Señor Jesús está dirigiendo en esa medianoche, quizás ya comenzando la madrugada, esos discípulos, ellos ya habían creído a sus palabras y ya habían creído que Él era el Mesías esperado y ya habían obedecido la palabra del Señor. ¿Cómo? Arrepintiéndose y creyendo en Él como su Salvador personal para perdón de todos sus pecados. Amén. Y el que Dios obra de esta manera a través de Jesucristo y a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, nos lo confirma uno de estos discípulos, el apóstol Pedro, que por cierto estuvo ahí esa noche cuando Jesús pronunció esta metáfora de la vid verdadera. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versos 22 y 23, para los que les gusta anotar, es el apóstol Pedro el que escribe a los creyentes al respecto. Y oiga lo que les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Les dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y también les dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que el apóstol Pedro está diciendo a sus lectores cristianos es que el nuevo nacimiento es producido por medio de la palabra de Dios. Las personas al oír o leer la Biblia quedan convictos de sus pecados, pero también convencidos de que Cristo es el único y suficiente Salvador por la obra del Espíritu Santo en sus vidas y por la palabra de Dios, y son convertidos a Dios. Yo quiero decirles que, como decía un escritor, nadie es salvado aparte del empleo de un modo u otro de la palabra incorruptible de Dios. ¿Somos salvos por la fe en Cristo? Sí, pero podemos ver cómo Dios utiliza la palabra de Dios. Muchas veces puede ser un versículo nada más. ¿Para qué? Ya sea para traer convicción de pecado, para traer justificación o para traer, esa seguridad del perdón, ya sea un versículo del Antiguo o del Nuevo Testamento, o ya sea lo que conocemos como las buenas nuevas de salvación o el Evangelio. Yo no sé si ustedes saben, pero Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como se le conoce, fue salvado en su adolescencia por Dios, haciendo uso de un texto que decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él venía en una convicción de pecado que Dios estaba produciendo en él por medio de su Santo Espíritu a través de su palabra, y este hombre no encontraba esa paz del perdón hasta que un día caminó a su iglesia. Debido a una tormenta de nieve, él se vio imposibilitado a continuar y entró en una iglesia ahí, seguramente más cercana, en donde no había llegado el predicador, por cierto, y un hombre muy sencillo se paró y se levantó y empezó a leer este texto una y otra vez: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ahí fue donde a este hombre el Espíritu, ¿verdad?, que le había traído convicción de pecado, también le trajo la certeza, la seguridad de que en Cristo estaba la salvación y que en la fe en Cristo estaba la salvación y que él debía de poner toda su mirada en el Salvador para ser salvo. Por eso es que cuando en
la epístola a los romanos, el apóstol Pablo emplea 2 veces, por cierto, la frase de la obediencia a la verdad. No deberíamos, amados y amadas, de tratar de separar de nuestros pensamientos la fe de la obediencia, el creer en el Señor Jesús para salvación y la obediencia. ¿Por qué? Porque la verdadera fe es una fe que obedece. Además, yo quisiera que recordáramos, hablando de cómo somos limpiados por la palabra, partiendo de lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando les dijo: vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado, que la fe para salvación, para perdón de pecados, ¿viene por qué? Viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír fábulas, como hoy se está haciendo desde muchos púlpitos. No. Como hoy se está enseñando desde muchos púlpitos, no. El oír la palabra de Dios. O como muchos estudiosos prefieren, por oír la palabra de Cristo. O como algunas Biblias lo traducen también, por oír el Evangelio. Por eso, amados y amadas, nunca podremos permanecer en Cristo si primero no hemos sido injertados en la vid. Porque tú no puedes permanecer en un estado que no es tu estado natural. Es necesario que Dios nos saque del estado natural, del hombre natural que está viviendo una vida de pecado, que está viviendo una vida de egoísmo, de rebeldía, una vida de enemistad contra Dios, y que Él nos tome de ese estado natural para ponernos a donde en su misericordia podamos estar unidos a Cristo, y que este sea ahora nuestro nuevo estado. Y por la vida de Cristo que corre a través de nosotros, como la savia corre de la vida al pámpano, este sea nuestro estado natural, y demos fruto de manera natural. Recordemos entonces, amados, que nunca podremos permanecer si primero no hemos sido limpiados por Dios, si no hemos nacido de nuevo por los medios que Dios ha establecido en su soberanía o en su soberana voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque este es el principal problema de muchas personas que dicen ser cristianas, que creen ser cristianas, y que desean obedecer el mandamiento del Señor de permanecer en Él para recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido a los que permanecen unidos al Señor, pero nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué digo que es un serio problema para estas personas? Porque nunca podrán obedecer este mandamiento de permanecer unidos a Cristo si primero no han sido salvados o han nacido de nuevo para ser injertados. Y es que yo quiero decirles que, a diferencia de lo que muchos creen, solamente con repetir mecánicamente la oración del pecador o del penitente o de aceptar a Cristo, como muchos le llaman, sin esa convicción de pecado que Dios produce a través de su Santo Espíritu, sin esa tristeza que es según Dios, sin ese arrepentimiento y sin esa fe bíblica para salvación, las personas no van a ser salvas. Y no lo digo yo, lo dice Dios, y es algo que Dios ha establecido en su palabra, por su gracia, por su soberanía. El problema es que mucha gente está siendo engañada, diciéndoles que van por el camino angosto que lleva a la vida eterna, cuando van por el camino ancho que lleva a la perdición. Les están prometiendo salvación con solo repetir una oración, sin que haya una obra del Espíritu Santo o de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esa obra no es otra más que la convicción de pecados, un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en el Señor Jesús como el único, suficiente y necesario Salvador. Amén. Y permítanme hacerles una pregunta. ¿Han nacido de nuevo? O sea, no quiero decirles, en algún momento de sus vidas ustedes repitieron esta oración de manera mecánica, ya sea al pasar al frente en algún lugar, desde la silla donde estaban, o les hicieron repetir esta oración, no lo sé, en el asiento de un autobús mientras transitaban de un lugar a otro. No estoy preguntándoles esto. No.
Estoy preguntándoles, ¿han nacido de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús más bien no llevó a Nicodemo a repetir una oración, sino que lo llevó ¿a qué? Lo llevó al convencimiento de que nunca había nacido de nuevo y que era necesario que él naciera de nuevo. Amén. Por eso la pregunta hoy a ustedes es, ¿han nacido de nuevo y de esta manera han sido limpiados por la palabra, por la fe y la obediencia a la palabra y por Jesús, que es la palabra misma, la palabra de Dios revelada, el rema del cielo? No solamente repitieron una oración. La segunda condición para permanecer en Cristo es amarle con amor supremo. Pero también meditar continuamente en su amor por nosotros. Lo quiero repetir. Es amarle con amor supremo, pero también meditar continuamente en su amor por nosotros. ¿Y qué es amar a Jesucristo con amor supremo? Es amarle con todo nuestro corazón, es amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Es amarle con ese primer amor, es amarle con ese amor con que solo Él merece ser amado por todas las personas, cuanto más por todos aquellos que hemos sido redimidos por Él. En la vida diaria es, por darte un ejemplo, que Él sea nuestro primer pensamiento al despertarnos y el último pensamiento al acostarnos. Y que es meditar en su amor por nosotros. Es apartarse de esta vida llena de afanes. ¿Para qué? Para dedicar tiempo, para traer a nuestra mente o recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros en su gran amor y bondad. Desde que dejó el cielo y su gloria hasta su muerte cruel y dolorosa por nosotros en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos haber recibido y Él resucitar para nuestra justificación, juntamente con todas las bendiciones que recibimos de Él cada día. ¿Por qué el amar a Jesucristo y el meditar continuamente en su amor por nosotros es una condición para permanecer unidos a Él? En primer lugar, porque el amor es el vínculo más fuerte que existe entre dos personas. El amor es el vínculo más fuerte que existe entre dos personas. Y en este caso, entre la persona divina de Cristo y cada uno de los que hemos nacido de nuevo por la fe en Él. Y este vínculo lo observamos en la vida de aquellos discípulos que también fueron llamados apóstoles. Cuánto amaban a su maestro y cómo este amor por él los llevó a permanecer en común unión con él, los llevó a continuar confiando en él y los llevó a seguir siendo sus discípulos cuando las autoridades religiosas del judaísmo de aquel entonces se opusieron a Jesús. Pero también cuando todos aquellos que le seguían y decían ser sus discípulos abandonaron al maestro y ya no querían andar con él. Pero también este amor por él les llevó ¿a qué? Les llevó a permanecer firmes y fieles confiando en él. Les llevó a seguir siendo sus discípulos aun cuando le bajaron de aquella cruz, estando completamente muerto. Y aún a pesar de toda la persecución y amenazas de que fueron objeto desde que comenzaron a predicar el evangelio primeramente en Jerusalén. Pero también fue este amor supremo por Jesucristo lo que los motivaba a desear intensamente estar en su presencia, estar con Él, estar unidos a Él en esa relación estrecha de compañerismo.
en esa comunión íntima. Y un ejemplo de ellos, y ya hemos hablado de esto, es cuando el Señor Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos allá, estando Él en la playa del mar de Tiberías o de Galilea. Y cuando sus discípulos regresan de pescar toda la noche y Juan reconoce que la persona que les está hablando desde la playa es Jesucristo y le dice a Pedro, es el Señor. Leemos en la Biblia que cuando Simón Pedro escuchó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa, se había quitado su ropa para poder ejercer con mayor facilidad la labor de la pesca. Se ciñó su ropa y saltó al agua para ir a la playa donde estaba su amado maestro. Y me encanta lo que alguien escribió muy acertadamente al respecto, que dice así: Pedro mostró el afecto que tenía al Señor, pues se echó al mar a fin de llegar pronto a Él, nadando y vadeando hasta la orilla. Y es que era mucho lo que se le había perdonado. Y es que era mucho lo que se le había perdonado y quería mostrar a su Señor su mucho amor por Él de esta manera. De modo que, amados, cuando Satanás viene a tentar a un creyente verdadero, no es el temor a perder la comunión con Dios, con Jesucristo, o el ser cortados de la vid, lo que le lleva a velar y a orar para no caer en tentación, sino el gran amor por Dios, el gran amor por su amado Salvador. Así que es el amor por Cristo y no el temor a las consecuencias lo que nos lleva a permanecer unidos a Él en esa relación continua de compañerismo íntimo, pero también a no permitir nada en nuestras vidas que vaya a interrumpir esa comunión, que vaya a impedir que la vida de Cristo fluya a través de nosotros y dejemos de dar fruto. En segundo lugar, el amar a Jesucristo y continuamente meditar en su amor es una condición para permanecer unidos a Él, porque no solamente el amor es el vínculo más fuerte entre dos personas, sino que fuimos creados por Dios para amar y ser amados. Fuimos creados por Dios para amar y ser amados, pero también para permanecer en su amor. Fuimos creados para amar a Dios y a Jesucristo y para recibir todo el amor de Dios, de Cristo, pero también para que al permanecer en su amor, permanezcamos unidos a Cristo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la mayoría de las veces no depositamos todo nuestro amor en la persona correcta. Y lo quiero repetir. El problema es que la mayoría de las veces las personas no depositan todo su amor en la persona correcta, que es Dios, que es Jesucristo, sino en la persona incorrecta. ¿Y por qué digo en la persona incorrecta? Porque generalmente es una persona que, ojo, si no es convertida a Dios, va a ser una persona egoísta, es decir, una persona que se ama más a sí misma que a Dios y a su prójimo. Va a ser una persona incapaz de amar. ¿Por qué razón? Porque no tiene amor para dar. No tiene amor ágape para dar. No tiene ese amor que lleva a la persona a darse sin esperar nada a cambio. Ese amor que lleva a la persona a amar libre de egoísmos. Y esta persona es incorrecta porque no solamente es incapaz de amar, pues no tiene amor para dar, sino que también esta persona vive esperando que todos los de su alrededor le amen. Ahora usted se preguntará por qué son incapaces de amar con ese amor ágape. Y hago énfasis que con el amor ágape, en el griego, el idioma en que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, aclaro, el Nuevo Testamento, hay 3 palabras para el amor, para describir el amor. Y esas palabras son eros, filos o fileo y ágape. Y bueno, el amor eros, creo que no sé si ya todos lo sabemos, es el amor
el amor apasionado, el amor fruto de la pasión, el amor erótico, el amor carnal, por así decirlo. El amor filos es el amor entre amigos. Podría traducirse como afecto fraternal. Pero el amor ágape es el amor con que Dios amó al mundo, con que Dios nos ha amado y con que Dios nos ordena amar. Y cuando la persona no es convertida, no puede amar con ese amor, es incapaz de amar con ese amor, porque este amor, como bien nos dice el apóstol San Pablo allá en Romanos, ese amor es derramado en nosotros, en los cristianos. ¿Por quién? Por Dios, porque es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿En qué momento? En el momento de nuestra conversión. En otras palabras, empezamos a amar con ese amor ágape, con ese amor con que todo mundo quiere que le amen, y por cierto, con el amor con que Dios nos manda amar a nuestro prójimo, hasta que nos convertimos. Antes no. Y si alguna persona está depositando todo su amor en una persona no convertida, ¿qué es lo que va a suceder? Inevitablemente, óigalo bien, va a ser lastimado, inevitablemente va a sufrir, inevitablemente va a ser decepcionado. Pero cuando depositamos nuestro amor en Dios, cuando depositamos todo nuestro amor en Jesucristo, que no solo es amor, sino que es la fuente misma del amor continuo y eterno, cuando depositamos nuestro amor en aquel que nos amó primero, que nos amó cuando no le amábamos, sino por el contrario, vivíamos para ofenderle con todos nuestros pecados, en nuestra rebeldía e ingratitud. Cuando depositamos todo nuestro amor en aquel que nos amó hasta la muerte, y muerte en la cruz, y aún al resucitar, ¿para qué? Para seguirnos amando. No solamente no somos lastimados, óigalo bien, no solamente no somos lastimados, sino por el contrario, por cuanto nuestro amor es correspondido con un amor mucho mayor que el amor con que podemos amarle. Esto nos seduce. Esto nos seduce. ¿A qué? A amarlo más y más. ¿Y qué pasa cuando somos seducidos por Jesús al amarnos como solamente Él nos ha amado? Bueno, no solo somos seducidos a amarle más y más y más, sino que somos atraídos a venir a Él y a permanecer en esa comunión íntima, en esa unión íntima con Él, en esa relación estrecha de compañerismo. Y quisiera leer al respecto lo que escribió Henry Scougal, un puritano inglés, en 1691, imagínense, 1691. Y él escribió lo siguiente. Voy a tomar algunos fragmentos de lo que este hombre escribió al respecto. Dice: lo que hace que al amar seamos lastimados es depositar todo nuestro amor en aquello que no lo vale o que no lo merece, o en los que no tienen la capacidad o gratitud para recompensarlo. A muchos males están expuestos estas personas cuando el principal y supremo afecto se deposita en criaturas como ellos. ¿Por qué razón? Porque este amor estará acompañado de angustias cuando no sea bien correspondido. Y continúa escribiendo Scougal: el amor es lo más valioso que se puede otorgar, y al darlo, en efecto, damos todo lo que tenemos. Y por tanto será una tortura descubrir que ha sido despreciado un don tan grande. Descubrir que el regalo que uno ha hecho de todo su corazón no pueda prevalecer para obtener algo a cambio. Pero el amar a Dios, a Jesucristo, nos libra de esto.
Nada puede ser más claro que la felicidad del amor depende de cuán correspondido es. Y aquí el que ama a Dios tiene una ventaja indescriptible. ¿Por qué razón? Porque ha depositado su afecto en aquel cuya naturaleza es amor, cuya bondad es infinita como lo es su ser, cuya misericordia nos buscó cuando éramos sus enemigos. Por lo tanto, no pudimos elegir otra cosa que abrazar este amor cuando nos convertimos en sus amigos. Y es que es absolutamente imposible que Dios niegue su amor a un alma totalmente dedicada a Él y que no desea nada más que servirle y complacerle. Amén. De modo que cuando estamos amando a Cristo con amor supremo y meditamos continuamente en su amor por nosotros, esto no solo nos lleva a amarle más y más, sino que nos atrae más y más a Él. Y esto nos une más y más fuertemente a Cristo, de modo que podemos permanecer en Él cada día. La tercera condición a la cual quiero referirme, una condición necesaria para permanecer en Él, y esta condición es no solo una manifestación de nuestro amor por Jesucristo, sino también un fruto del cual estaremos hablando más ampliamente adelante, es la obediencia a Cristo. Es la obediencia a Cristo. Nosotros leemos en esta metáfora del Señor Jesús como la vid verdadera, como el Señor Jesús en Juan 15:7 les dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Y aquí vemos cómo a la idea de nuestra permanencia en Cristo y la de Cristo en nosotros, el Señor añade ahora la idea o el concepto de ¿qué? De la permanencia de su palabra ¿en quién? En nosotros. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Se preguntarán. Bueno, es no apartarnos de su palabra. Es vivir para obedecerla continuamente. Y cuando pienso en esto, solo se me vienen a mi mente las palabras, ¿verdad?, que Dios le dijo a quién, a Josué. ¿Se acuerdan de Josué, el siervo de Moisés? No te apartes de esta palabra, ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. Y no solo no te apartes de esta palabra, le dice, mira, o sea, te vas a esforzar, y lo voy a leer aquí, para que todos lo leamos. Dicen, no solamente le dice, no te apartes de esta palabra a derecha o izquierda, sino solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Pero también le dice, sino que de día y de noche meditarás en ella, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en este libro escrito. Amén. O sea, esto que Dios le está diciendo a Josué es lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos cuando les dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros. Recordemos que el mismo Señor Jesús, antes de pronunciar este último discurso a sus discípulos, Él ya había dicho a unos judíos que habían creído en Él en Juan 8:31: si vosotros ¿qué? Permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué les dice seréis verdaderamente mis discípulos? Yo quiero que veamos aquí que si nosotros quitamos la palabra verdaderamente, el verso no pierde sentido. Ejemplo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Pero ¿por qué el Señor Jesús dice si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Porque el Señor Jesús está dando por hecho que hay falsos discípulos. O sea, hay personas que dicen ser sus discípulos, pero no lo son. Hay personas que creen que son sus discípulos y que están unidos a la vid como el pámpano, pero no lo están. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque un fruto de permanecer unido a Cristo, como lo dijimos, pero una condición para permanecer es la obediencia. Es permanecer en su palabra. Amén, hermanos. El apóstol Juan, quien también estuvo presente durante ese último discurso del Señor y escuchó también de la boca del Señor Jesús la metáfora de la vid verdadera, escribe
a todos los cristianos allá en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 6, algo que quiero que leamos juntos. Esto es tomado de la versión Reina Valera. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice: por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice aquí? Debe andar como él anduvo. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí la palabra conocemos es una palabra en griego que ya mencionamos anteriormente, que habla de una relación o de un conocimiento íntimo, un conocimiento que es producto de la convivencia. De una relación personal entre dos personas. Entonces lo que el apóstol Juan está diciendo: en esto sabemos que nosotros le conocemos, que tenemos ese conocimiento que da la experiencia de estar con él, o de haber estado con él, de haber caminado con él y de estar unidos a él. ¿Cómo? En si guardamos sus mandamientos, permanecer en su palabra, obediencia. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, podemos darnos cuenta que estamos en él, que permanecemos en él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y porque el amor de Dios en nosotros se ha perfeccionado. De modo que el que dice que permanece en él debe demostrarlo. ¿Cómo? Andando como él anduvo. Vemos, permanecer en él da como fruto la obediencia, pero también la obediencia es un requisito para permanecer en él. ¿Por qué la obediencia es un requisito para permanecer en él? ¿Por qué? Porque no podemos caminar en esa unión íntima con aquel que obedeció en todo a su Padre, por cuanto su comida era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Si nosotros no estamos viviendo de igual manera una vida de obediencia al Padre, a Cristo, al Hijo. Amén. ¿Sí se entiende esto? Amados y amadas, cuando nosotros vivimos en esta vida de obediencia por la gracia de Dios, esto nos va a llevar a vivir vidas rectas, vidas santas, vidas agradables a Dios, vidas que le honren y le glorifiquen. Y esto va a hacer que nosotros aborrezcamos, rechacemos el pecado, ese pecado que puede romper esa comunión con Cristo, con aquel que es santo, santo, santo. Y es por ello que considero importante manifestarles que una vez que hemos sido limpiados por Dios por medio de la fe en Jesucristo y la obediencia a su palabra, es necesario que permanezcamos, óigase bien, en ese estado de pureza espiritual. Lo repito, una vez que hemos sido limpiados por Dios por medio de Cristo y su palabra, es necesario que permanezcamos en ese estado de pureza espiritual, apartándonos del mundo, apartándonos del pecado, no permitiendo que nuestro yo y que los deseos de la carne y de los ojos nos gobiernen nuevamente, como sucedía en nuestras vidas antes de convertirnos a Dios, antes de ser salvados por Dios. Y todo esto, yo quiero decirles que es posible en la vida de todo creyente a través del poder que el Señor Jesucristo pone a disposición de cada creyente a través de su Santo Espíritu. Es más, si hubiera algún cristiano, o si algún cristiano hubiere pecado, es vital que él o ella reconozca su pecado ante Dios. Y es vital que él o ella reconozca no solo que ha pecado ante Dios, sino que lo confiese a Dios
arrepintiéndose por haberlo cometido y suplicando el perdón de tal pecado, pero también creyendo que si confiesa sus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarles. Amén. Una cuarta condición es la humildad. Vimos que la primera era el ser injertados primeramente en la vid por Dios en su gracia. Segundo es amar de manera suprema a Jesucristo y continuamente meditar en su amor. Tercera es la obediencia. Cuarta, la humildad. Y para entender por qué el ser humildes es una condición para permanecer en Cristo, yo quiero que veamos primero qué es o cómo se define la humildad. La palabra humilde viene del griego tapeinos, que es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. O es una virtud, o sea, del ser humano. Es una virtud comunicable de Dios al ser humano. Quiero comenzar por ahí. Es una virtud, es un atributo comunicable de Dios al ser humano que le permite al ser humano desarrollar esa conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Oiga bien, permite al ser humano desarrollar esa conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y a obrar o actuar en consecuencia. La humildad es el valor opuesto a la soberbia. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de la ciudad de Roma en su epístola, ya en Romanos capítulo 12, verso 3, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que más alto concepto de sí mismo que el que debería de tener, sino que piense de sí con cordura. Y a los cristianos que estaban en la ciudad de Colosas les escribe con respecto a la humildad en Colosenses capítulo 3 verso 12, algo que yo quiero que leamos juntos. Vestíos pues, está escribiendo a cristianos, personas que habían nacido de nuevo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y de qué debían vestirse? ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad, ¿de qué? De humildad, de mansedumbre y de qué? Y de paciencia. Y de paciencia. Ahora veamos, después de haber definido qué es la humildad, por qué la humildad es una condición para permanecer unidos a Jesucristo como pámpanos a la vid. Porque cuando el cristiano reconoce su verdadera condición, al estar consciente de sus propias limitaciones y debilidades, no solo va a decir un fuerte amén a la afirmación del Señor Jesús de que separados de Él, nada podemos hacer, ¿sí o no? Sino que su humildad se va a manifestar externamente porque esta persona deposita toda su confianza en el Señor y depende de Él para todo. Y por esta razón va a estar recurriendo, oyendo al Señor continuamente. Y este venir a su presencia siempre es lo que va a hacer que la humildad lo mantenga unido a Cristo. ¿Sí se entiende? Pero también la persona que es humilde, su humildad se manifiesta externamente porque va a renunciar a toda tentación, a la autoconfianza, a la autosuficiencia, a la sabiduría humana, y nuevamente esto lo va a llevar una y otra vez a venir a Cristo. Y este constante venir a su presencia lo va a mantener unido a Él. Pero también porque esta persona que es humilde, al reconocer sus propias limitaciones y debilidades, va a ¿qué? Va no solo a dar gracias a Dios por todos esos medios de gracia que Dios le ha dado para permanecer unido a Jesucristo, sino que también va a hacer uso de todos esos recursos o medios de gracia que Dios le ha dado para permanecer. Amén. Y una última y quinta condición que vamos a ver el día de hoy, para continuar en nuestra próxima enseñanza, es estar conscientes de su presencia en nosotros.
Amados y amadas, yo no dudo que las personas que aquí hemos sido salvados por la fe en Jesucristo, estamos conscientes de que Él nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. Y no solo eso, más bien nos hizo hijos e hijas de Dios. Amén. Nos hizo aceptos en el amado, agradables ante la presencia de Dios por lo que Cristo hizo al morir en esa cruz y al resucitar al tercer día para nuestra justificación. Yo creo que de esto todos estamos convencidos y hemos sido salvados por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Pero yo pregunto, ¿cuán conscientes estamos de que Jesucristo ha venido a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo? ¿Cuán conscientes estamos de ello? Piénsalo, piénsalo. Amados y amadas, y es que cuando realmente estamos conscientes de que Él mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, esto se va a manifestar en la vida diaria de una manera que nos va a permitir seguir unidos a Cristo y permanecer en Él. ¿Y cómo se va a manifestar en la vida diaria? Primeramente, se va a manifestar, ¿por qué? Porque la persona ya no quiere vivir para ella misma. La persona que está consciente de que Cristo mora en él o en ella ya no quiere vivir para él o ella, sino para aquel que murió y resucitó por ella. ¿Sí se entiende? Pero también, cuando una persona está consciente de que Cristo mora en él o en ella, esto le va a llevar a clamar a Dios por todo el poder y por toda la gracia necesaria. ¿Para qué? Para vivir esa vida en santidad como Cristo es santo, ya que no podemos, como decíamos, tener una común unión con el santo, 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 si no vivimos una vida en santidad, una vida de obediencia, una vida agradándole en todo. Amén. Pero también el estar conscientes de que el Señor Jesús mora en nosotros, esto va a llevar a la persona a ¿qué? A alinear sus pensamientos con los de Cristo y a preguntarse, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué sentimientos experimentaría? Y es que, amados y amadas, el profeta Amós, inspirado por Dios, no pudo ser más claro al respecto cuando allá en Amós capítulo 3 verso 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y como alguien escribió también al respecto, si usted y yo hemos de caminar con Dios, si usted y yo queremos caminar con Dios, tendremos que vivir de acuerdo a su voluntad, en conformidad con sus palabras, sus planes y sus propósitos. ¿Sí queda claro? Por tanto, cuán importante y necesario es para permanecer en Cristo el estar conscientes de que Él no solo lo ha prometido, sino que lo ha cumplido. Y esto es el venir a morar en nosotros. Y finalizo diciendo lo que dije al principio, que todas estas condiciones indispensables para permanecer en Cristo a la cual nos hemos referido, solo pueden ser cumplidas por todo cristiano por la gracia de Dios, por esa misma gracia por la cual ha sido injertado en la vid, o por la cual todo cristiano ha sido primeramente injertado en la vid para después permanecer en Cristo. Yo quisiera que despidiéramos este tiempo de enseñanza con una oración al Señor, por lo cual les ruego que inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque
Por tu gracia somos injertados en la vida y por tu gracia podemos permanecer. Te damos gracias porque cuando no lo merecíamos y tú no estabas obligado, tú enviaste a tu Hijo amado Jesús a dar su vida por nosotros en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir, para que pudiésemos ser lavados y limpiados de todos nuestros pecados y pudiésemos ser miembros del pueblo de Dios y en ese momento ser injertados en la vid verdadera y comenzar esa estrecha unión con Cristo, esa unión vital con Cristo. Pero también, Señor, eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien nos lleva a amar con amor supremo a Cristo, pero también es tu Espíritu Santo quien nos recuerda todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en su gran amor. Y también es por medio de tu Espíritu Santo que podemos ser obedientes y también humildes para poder permanecer. Y es tu Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu, no solo que hemos sido hechos hijos de Dios, sino que Jesús mora en nosotros para vivir una vida digna de tal huésped, si en verdad le amamos con amor supremo. Señor, anhelamos permanecer en Cristo, Señor. Señor, creo que el mayor anhelo de todo creyente en este lugar, después de amarte a ti con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, es permanecer en ti, Señor, es permanecer en Cristo. Por tanto, yo te ruego, te suplico que nos ayudes a permanecer, que nos ayudes a permanecer, porque es ahí donde queremos estar en Cristo. Cuando tú vengas, Señor, en tu segunda venida por los tuyos, es ahí donde queremos estar en Cristo, unidos a Cristo. Cuando tú vengas, Señor, cuando tú vengas a reinar, Señor. Padre, que lo que para nosotros es imposible se torne posible por tu misericordia y tu gracia, Señor. Señor, ya que nos mandas a permanecer en ti, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a amarte con amor supremo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser humildes, a estar conscientes a cada momento de que tú moras en nosotros, Señor. A no olvidar quiénes éramos y quiénes somos. A no olvidar dónde estábamos y a dónde hemos sido puestos ahora, Señor. Para permanecer ahí, Señor. Para no apartarnos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Amén.